Muy buenos días. Gracias a todos por estar nuevamente con nosotros en el ciclo de seminarios web de este año sobre los temas que marcan tendencia en la gerencia de proyectos en nuestra región. En el día de hoy vamos a hablar sobre la tercerización de la gestión de proyectos como una tendencia que apoya la generación de valor en su negocio. En el día de hoy nos va a acompañar Wilber Nivia, quien es actualmente el gerente de consultoría para Colombia de PricewaterhouseCoopers en temas de gerencia de proyectos. Para empezar, voy a explicarles rápidamente cómo podemos interactuar durante el seminario web. En la aplicación GoToWebinar, en el cual estamos nosotros todos aquí conectados, pueden utilizarla para interactuar con nosotros. Durante todo el seminario, ustedes tendrán la posibilidad de realizar por escrito preguntas o comentarios en cualquier momento. Estas preguntas estarán recibiendo durante la charla y se atenderán al final en el espacio que hemos reservado para resolver todas esas preguntas que ustedes nos envíen durante el seminario. Conforme nosotros vamos avanzando en este seminario, vamos a realizar a ustedes algunas preguntas en las cuales les pido a ustedes nos puedan responder desde su computador o desde su teléfono su participación. También, al final del seminario, vamos a enviar una corta encuesta en el cual para nosotros es muy importante conocer la retroalimentación de nuestro seminario para cada vez mejorar nuestros eventos. Agradecemos a todos ustedes los comentarios que puedan darnos a lo largo del evento. Como les comentaba, en el día de hoy, Wilber Nivia estará compartiendo sus experiencias con respecto a la gestión de proyectos, orientado específicamente al cómo tercerizar la gestión de los proyectos en búsqueda de apoyar la generación de valor en su negocio. Los dejo entonces con Wilber Nivia. Bueno, a todos los asistentes, muy buenos días. De antemano quiero agradecerles el espacio que nos brindan, su atención y obviamente su participación. También quiero darle una gratitud a Jaira y a su equipo de trabajo por invitarme y obviamente permitir que este espacio y toda tu tecnología la podamos poner en función de una actividad tan grata que es compartir experiencias y contar información hacia la audiencia. Como Olga lo menciona, mi nombre es Wilber Nivia. Yo actualmente me desempeño en la firma PwC como gerente de consultoría para Colombia y hago parte del equipo de liderazgo de la práctica que globalmente denominamos portafolio y gestión de programas. Entonces, esto nos pone en una posición de liderazgo en el país para poderles contar información y tendencias de lo que está sucediendo en el mundo y cómo esas tendencias las podemos aprovechar para darle valor a nuestros negocios. Ese realmente es el objetivo del día de hoy, poderles transmitir información, que ustedes tengan un panorama claro de qué alternativas podemos tener en temas dirigidos a la tercerización de servicios, particularmente tercerización de gestión de proyectos. Bueno, antes que nada quisiera trabajar un espacio y contarles un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Esto es importante porque nos da la posibilidad de focalizar los esfuerzos de los trabajos operativos y los trabajos tácticos que hacemos en las compañías, pero tiene que tener siempre una orientación estratégica. Entonces, para este ejercicio me voy a soportar en una información que viene de un estudio que ha realizado PwC a nivel global, que se liberó hacia mitad de año de este 2016. Este estudio lo que busca es preguntarle a los CEOs, como grandes presidentes o gerentes generales de compañía, qué es lo que ellos perciben de las transformaciones y de las megatendencias del mundo. Entonces, lo interesante de este estudio, que puede ser distribuido para ustedes al final del webinar, los que estén interesados en tener esta información, con todo gusto la podemos compartir. Es un estudio que se focalizó en una entrevista de aproximadamente 1.409 presidentes de compañías que estaban ubicados en 83 países a nivel global.
De esos 83 países, prácticamente se llevaron a cabo 169 empresas para Latinoamérica y 61 para Colombia. ¿Por qué es relevante estos números? Porque nos permite saber el origen de la muestra que se hizo y obviamente que muchos de los resultados pues, son muy comunes a lo que está sucediendo en Colombia versus el mundo. Bueno, ¿qué quiero compartir en este espacio? Lo primero es cuáles son las tendencias de cambio y qué es lo que está sucediendo. Entonces, un aspecto muy importante es que los presidentes a nivel global en un 87%, perdón, en un 76% y a nivel de Colombia en un 87%, están teniendo una percepción de que las compañías en el mediano plazo van a ser medidas por el apoyo que ellas generan en sus productos y servicios para obtener una mejor sociedad. Creo que este es un factor importante de las personas y es algo que a nivel de Latinoamérica hemos estado buscando con mucho afán y es cómo nos volvemos en una mejor sociedad. Y esto va alineado también de los valores propios que pueda tener cada organización. Entonces, resalto que el tema de alineación estratégica hacia lo social va a ser un tema que a mediano y a largo plazo genere muchos resultados y necesidades de nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevos productos. Por eso los marcamos en la alineación estratégica. Lo segundo que le quiero resaltar es que estos CEOs se focalizaron en que era importante tener la tecnología como un factor de innovación, en particular todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Estamos hablando de nuevos mecanismos de medios, ya las compañías están publicando toda su información, su publicidad, todo lo están manejando a través más de medios sociales y redes sociales y no con mecanismos de publicidad tradicional. Entonces empezamos a ver un cambio en este sentido también. Y eso hace que sus estrategias al interior tengan que cambiar. Esos cambios tienen que considerar estas grandes masas que se comunican por estos mecanismos. Como tercer elemento está la importancia de la tecnología. Resaltan de una manera muy importante la importancia de la tecnología como un mecanismo para brindar nuevos y mejores productos y servicios. Esto nos pone en una posición de tener que mirar cómo es la comunicación al interior de nuestras organizaciones y con todos nuestros interesados, llámense nuestros clientes, nuestro mercado, nuestros aliados e incluso nuestros proveedores. Por último, quiero resaltarles que también estos señores presidentes y gerentes generales vieron con mucha preocupación cuáles son los aspectos que perturban sus actividades empresariales. Y aquí me quiero detener en un momento importante porque me gustaría también saber cuál es la percepción que puede tener la audiencia, este grupo selecto de personas que nos están acompañando hoy, sobre inicialmente estos 4 factores o elementos. Entonces, ¿qué elementos tenemos? El primero es una sobreregulación. ¿Qué implica la sobreregulación? Establece que estamos estableciendo unos procesos, unos controles y estamos siendo demasiado estrictos con esos procesos y controles, lo cual nos genera unos desgastes muy grandes. Pueden ser a nivel de procesos, a nivel de producción e inclusive a nivel documental. Eso se ve en muchas compañías, no solamente sector privado, sino también sector oficial. El segundo elemento que ellos visualizan es la alta carga tributaria. No es un secreto que estamos esperando una nueva reforma tributaria, particularmente para Colombia, y hay mucha expectativa de cómo esos elementos de nuevos tributos nos van a afectar nuestros negocios. Colombia, dentro de las estadísticas, está como uno de los países que tienen unos porcentajes de carga tributaria bastante elevados. Como tercer elemento podemos ver la volatilidad de la tasa de cambio. Si lo miramos en un ejemplo puntual, pues cómo ha sido el comportamiento del dólar actualmente. Y todo esto pues viene afectando lo que tiene que ver con las tasas de cambio a nivel de compra y venta de dólar y adicionalmente todo lo que tiene que ir enfocado a la compra de insumos o materias primas en el exterior. Por último, y uno de los factores que para ellos es muy importante es lo que tiene que ver con el soborno y la corrupción. Lastimosamente es un aspecto que está inherente en el medio, donde muchas decisiones no son tan transparentes como realmente uno quisiera, y esto es un factor que estos presidentes están resaltando.
Bueno, como Olguita les mencionaba hace un momento, queremos hacerle una serie de preguntas para tener como una interacción también y saber ustedes qué piensan. Entonces, como primer elemento, los quiero invitar a que me ayuden a responder esta pregunta. Y es, ¿cuál de los siguientes aspectos que les voy a nombrar, que ya los expliqué, estos 4, ustedes consideran que puede ser la principal amenaza que afecte el crecimiento de sus negocios? Estamos hablando de la corrupción y el soborno, el exceso de regulación, la carga tributaria y la volatilidad en las tasas de cambio. Les damos un espacio para que nos colaboren a través de la plataforma y puedan votar y tengamos como una panorámica de resultado de qué es lo que ustedes opinan. Ya en este momento vamos a habilitar la pregunta. Ya todos tienen en su pantalla la posibilidad de votar. Entonces, como le decía Wilber, ¿cuál considera usted la principal amenaza que afecta el crecimiento de los negocios? Corrupción y soborno, exceso de regulación, carga tributaria, volatilidad de tasa de cambio. Bueno, estamos esperando a que más personas voten. Listo, ya creo que ya. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos a cerrar esta votación y vamos a compartir con ustedes los resultados. Entonces, aquí tenemos que entre la carga tributaria y la corrupción y soborno son de las principales amenazas que considera la audiencia afecta el crecimiento de los negocios. Entonces ya los dejo con Wilber. Bueno, qué interesante poder saber qué opinan ustedes, pero miren en esta gráfica qué opinaron nuestros presidentes y gerentes generales a nivel mundial. Entonces, de alguna manera estamos viendo que para la audiencia estamos hablando de la corrupción y el soborno en un 33%. Si hacemos la correlación con lo que estamos pensando a nivel global es un 55% y a nivel de Colombia un 84%. Si miramos el otro aspecto que fue relevante de la carga tributaria, se ubica también en unos niveles de un 69% a nivel global y un 93% a nivel de Colombia. Bueno, ¿qué quiero resaltar con este primer ejercicio que acabamos de ver y con esta lámina? Que si bien es cierto los 4 elementos con los cuales pusimos a votación son como los más importantes por su nivel numérico y porcentual, existen otra cantidad de aspectos que es importante considerar que es considerado amenazas de los negocios. Entonces voy a dar un barrido muy rápido simplemente para dar algunas claridades porque nos parece que es importante conocer estas potenciales amenazas porque son los elementos que van a generar nuevas oportunidades de proyectos y les va a permitir a ustedes tomar cierto tipo de decisiones estratégicas. Bueno, lo vimos a nivel de la volatilidad de tasa de cambio, un 95% para Colombia, un 93% en carga tributaria. El exceso de regulación, como lo explicaba, nos excedemos mucho en las regulaciones en un 89% de los votantes y la corrupción y soborno en un 84% para Colombia. Si contrastamos este punto contra lo que dice el esquema global, para ellos está como en un 55%. Esto refleja realmente una realidad tanto en Latinoamérica como en Colombia, donde nos vemos muy afectados por estos entornos de corrupción y soborno. Pero adicionalmente a esto hay otros elementos importantes, como es el déficit fiscal, realmente es cómo se está comportando los números, la parte financiera. Este año que pasó tuvimos un indicador bastante grande de aumento, donde el costo de vida se subió casi en un 8%, un 7.68 más o menos, y eso marca también una cantidad de aspectos financieros importantes. Tanto es así que, por ejemplo, la inflación en este momento está siendo golpeada y los únicos mecanismos de control que tiene el Banco de la República son el control de las tasas de cambio a nivel de la TRM y como segundo las tasas de interés que se imponen a los bancos. Por eso es que tenemos una dinámica cambiante casi que mensual de los intereses cuando pedimos un préstamo bancario. Pero todo esto responde al déficit fiscal.
Tenemos también importantes aspectos como la respuesta a la crisis. Entonces, para Colombia es bien importante ponernos en una situación de que queremos responder a las crisis que tenemos hoy en día. O sea, hay una voluntad de respuesta a la crisis. Pero también tiene que ver con la infraestructura. Entonces, cuando miramos este aspecto de infraestructura, que estamos en un 84%, estamos hablando de infraestructura, tanto infraestructura vial, de medios de comunicación, como infraestructura de logística. Esto está pegando muy fuerte en varios sectores de la industria, como es todo lo que tiene que ver con el agro. Y el agro, pues, es un espacio que en Colombia tenemos bastante desatendido y que está todo por hacer. Esperemos que, pues, con esta nueva etapa que el país empieza a vivir, podamos mejorar muchos aspectos de toda la economía del mismo país, generando conciencia. Tenemos también cambio climático. Pasamos de hablar del fenómeno del niño, ahora estamos hablando del fenómeno de la niña. Se hablaba, y no sé si han notado que esta semana empezó a llover nuevamente y se proyectan lluvias más o menos hasta finales de diciembre, posiblemente mediados de enero. Ya todo lo que son sectores del agro se están viendo impactados por estos aspectos que son muy cambiantes. Entonces aquí también lo empezamos a ver también, cambios climáticos y con todos sus efectos, ¿no? Esto tiene una correlación muy grande también en temperatura, en condiciones para que los productos se puedan generar. Entonces es un aspecto bien importante en ciertos sectores. Algo supremamente importante, los cambios en hábitos de consumo. La gente está cambiando la forma de hacer las cosas. Personalmente yo he estado cambiando mis hábitos. Antes yo no salía de Carulla y El Éxito. Ahora estoy comprando en D1, por ejemplo. Y me estoy dando la oportunidad de probar nuevos productos, nuevos sabores, nuevas marcas. Y hay algunos que me han parecido de buena calidad, otros de pronto no tanto, y uno va cambiando su forma de comportarse, su forma de consumo. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque sus proyectos deben responder a estos elementos de cambio en nuestros mercados. Tasas de interés, ya también lo mencioné. Cambio tecnológico, es algo inherente en las compañías, todo el tiempo estamos renovando sistemas de información, infraestructura, todo lo que son software, hardware, todos estos elementos cada día van actualizándose. Hablamos de precio de commodities, muchas de sus industrias o de sus empresas requieren materia prima. Commodities es precisamente eso, las materias prima. Resulta que por los altos costos de producir la materia prima local, nos hemos tenido que volcar a las importaciones y a utilizar todos estos acuerdos de comercio y de mercado con otros países. Pero esto también tiene unas problemáticas bastante serias por la regulación de precios. También hay competencia desleal, hay información que es engañosa. Entonces, estos elementos están perturbando también los negocios. Nuevos competidores, si bien es cierto, salen nuevos competidores todos los días. Si ustedes visualizan los estudios de Gartner, Forrester, etcétera, van a empezar a ver en que en cualquier entorno tienen nuevos competidores y normalmente empiezan a ser empresas medianas y pequeñas. Ya entramos en un mundo donde la eficiencia y la relación de costo-beneficio empieza a ser muy importante. Es posible que para muchos Price sea una empresa muy grande, pero a nosotros nos ha tocado empezar a dar soluciones y alternativas para las empresas pequeñas e inclusive para las pymes, a unos costos que sean atractivos para esas industrias. Habilidades clave, este es un aspecto muy importante porque resulta que para poder lograr el desarrollo de los proyectos, ustedes necesitan personas que conozcan de su negocio. Entonces resulta que hoy en día tenemos una realidad que son las famosas personas o los jóvenes que hoy en día llamamos los milenios. Entonces, resulta que estos caballeros son muy emprendedores, tienen mucha energía, pero si ustedes no les ponen retos, se aburren y se van. No tienen ningún reparo de simplemente decir hasta aquí voy y están tras la casa de experiencias. Ellos quieren viajar, quieren aprender, quieren compartir sus ideas, quieren desarrollar su capacidad y su intelecto. Entonces, esto es un elemento que nos focaliza a que nuestras estructuras de negocio tienen que considerar este tipo de personas. Si yo miro hacia el interior de mi unidad de negocio, les podría hablar de que más o menos el 85% de mis recursos son milenios y el resto seguimos siendo medio dinosaurios, que somos los que vamos dirigiendo las unidades. Nos ha tocado aprender a convivir con este tipo de cambios.
Y por último, que es algo lastimoso hablar del desempleo, pero es una realidad que estamos teniendo en este momento. El desempleo por la crisis del petróleo y otras dinámicas de negocio ha empezado a incrementarse y también es una amenaza que está afectando los negocios. Bueno, este slide busca es que ustedes conozcan un poquito la realidad de lo que se está sintiendo y qué nos está amenazando para crear nuevos negocios a través de nuevos proyectos. Entonces, no me quiero salir del tema de proyectos. Bueno, les vamos a lanzar otra pregunta y es ya tratando de focalizarnos ahora sí en lo que es el outsourcing, la autotercerización, y es, realmente quiero contarles cómo los CEOs responden a esas amenazas. Pero antes de eso me gustaría saber, la audiencia, si considera la tercerización de procesos como una alternativa para buscar eficiencias y focalizarse en su negocio. ¿Lo han pensado? ¿Lo han conversado? Simplemente es contesten sí o no. Ok, ya tenemos disponibles para que cada uno desde su computador, desde su teléfono, pueda responder a la pregunta que nos hizo Wilber. Ok, estamos esperando que más porcentaje de la audiencia esté votando. Ok, vamos. Perfecto. Bueno, entonces ya vamos a cerrar la votación y vamos ahora a compartir los resultados. Listo, vuelven. Bueno, el 85% te ha dicho que sí. Entonces ya te doy acceso para... Bueno, me tranquiliza mucho el resultado, aunque quisiera volcar ese 15% que considera un no, a que como resultado de lo que vamos a contarles a continuación, pueda considerar que hay ciertos niveles de tercerización que pueden llegar a ser válidos en ayudar a sus organizaciones. Ojalá al final lo puedan tener como una alternativa de decisión para sus negocios futuros. Bueno, en este orden de ideas, les quiero contar un poquito también qué están diciendo los presidentes como una respuesta a estas amenazas. Y ya van a ver un poquito hacia dónde voy en la correlación de la pregunta. Básicamente, los presidentes a nivel de Colombia en un 69% y a nivel global en un 68%, básicamente la misma dinámica, consideran que la respuesta a todo este tipo de amenazas que vimos en anterioridad está focalizada en la reducción de costos. Y creo que eso es totalmente cierto. Si ustedes empiezan a ver un poquito la dinámica de la economía, el desarrollo de contrataciones, nuevos productos, proyectos, estamos como muy estancaditos en nuevas contrataciones y estamos contratando simplemente lo necesario. Eso precisamente puede ser el reflejo de una decisión de reducción de costos. Básicamente nos están diciendo hagan lo mismo con menos o hagan más con menos. Entonces puede ser una alternativa a la tercerización, obviamente en su debida medida para cada industria. El segundo elemento que podemos ver es la gran importancia de contar con aliados. En este caso hay que buscar excelentes aliados estratégicos. Les pongo el caso. Para el caso de Price hicimos una alianza con Jaira y precisamente este es nuestro primer ejercicio de divulgación de esa alianza. Estamos uniendo fortalezas de cada una de las empresas, viéndonos como unos aliados estratégicos. Y aquí los invito a que ustedes empiecen a percibir a sus proveedores, no como proveedores, como alguien que les da un producto o un servicio simplemente, sino como un aliado estratégico que tiene que entenderlos a ustedes realmente de eso que él provee, para qué se necesita y hacia dónde se focaliza. Entre mejores proveedores podamos tener, vamos a poder generar ciertas alianzas estratégicas. En un 41% lo responde Colombia, en un 49% lo responde el mundo. Y el tercero, que es el punto que nos atañe el día de hoy, es precisamente la tercerización. Ellos lo hablan como una tercerización de procesos de una manera general, pero nosotros lo podemos traer en un marco de la tercerización de la función de gestión de proyectos. En otros entornos lo llaman tener una PMO tercerizada o tener gerentes de proyectos tercerizados. Entonces existen diferentes nombres, pero a la larga es lo mismo, simplemente que un
tercero nos apoye en las capacidades que necesitamos. El 25% de los presidentes ven esta opción en Colombia y el 28% en global. Creo que la audiencia tenemos una percepción mucho más alta, lo vemos como un 85-15. Entonces, eso quiere decir que inclusive desde las áreas operativas y tácticas podemos tener una percepción diferente de cómo lo ve la parte estratégica. Habría que analizar ese punto en particular. Bueno, y nos vamos a focalizar entonces en algunos elementos de la tercerización, particularmente la tercerización de la gestión de proyectos. Entonces, miremos a continuación qué significa la tercerización. La tercerización está enmarcada en general en dos grandes elementos. El primero, una definición donde se puede establecer que una empresa le permite a otra compañía la ejecución de sus proyectos utilizando sus recursos. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa que terceriza le contrata unas capacidades de recursos para poder ejecutar sus proyectos. Esto puede ser perfiles de recursos, puede ser infraestructuras, pueden ser sistemas de información. Entonces, la tercerización de proyectos lo que busca es que tengamos una integralidad de todos los elementos que se requieren para sacar avante un proyecto. Otra definición que también se ha dado es la asignación de tareas. Simplemente no les traslademos la responsabilidad de que nos saquen un proyecto en su totalidad, sino que les subcontratemos un equipo que nos ayude a trabajar ciertas actividades operativas. Esto lo hacen muchas compañías en Colombia hoy en día. Transfieren su carga administrativa de recursos, definen unos perfiles y esos perfiles responden a unas actividades puntuales, pero no tienen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto. Simplemente son manos de apoyo tercerizadas. Entonces, uno puede tener esas dos alternativas o puede inventarse una intermedia donde defina muy bien cuáles son las tareas que quieren tercerizar. Muchas veces se habla de que no necesariamente uno tiene que tercerizar el 100% de su función de proyectos. Puedes tercerizar una parte. Y hoy en día muchas compañías están haciendo eso. Siguen manteniendo sus expertos de negocio porque son los que conocen sus procesos, sus nichos de negocio, sus productos y servicios y tercerizan personas que con manitas le ayuden. Obviamente estas personas deben responder a ciertos perfiles con cierto conocimiento, cierta experiencia y cierta habilidad. Bien, miremos algunos de los beneficios que podemos tener entonces si consideramos una opción de tercerizar. Entonces la primera es focalización. ¿Qué quiere decir la focalización? Simplemente que la atención del negocio esté focalizado en lo que ustedes saben hacer. Uno de los problemas que uno visualiza en las organizaciones es que no hay nivel de madurez en gestión de proyectos. Entonces tengo dos caminos. O voy haciendo incrementar ese nivel de madurez a través de capacitaciones, a través de ponerles expertos que ayuden a trabajar, o simplemente traigo la capacidad de afuera para que la curva sea más rápida. Entonces ustedes pueden tener cualquier escenario en ese sentido. ¿Qué busca esto? Tener un mejor desempeño gerencial. Que la gerencia se focalice en lo estratégico, en lo táctico y no en lo operativo. Lo operativo déjeselo posiblemente a ese tercero. El segundo elemento que podríamos ver, en este caso, es que se generan unas eficiencias. Usted va a empezar a tener unas eficiencias que al final del ejercicio le puede estar generando unos ahorros en dinero porque va a tener economías al interior de su organización. Pero este punto no se da por sí solo. Tampoco el mensaje es que la magia está en que si usted terceriza, ahorra dinero. No. Lo que sucede es que usted va a focalizar las tareas operativas, las va a descargar y se va a concentrar en lo que realmente le da valor y le da beneficios e ingresos a su organización. Entonces, cuando usted mira el ejercicio completo, está viendo que el sacar ciertas cosas no lo está distrayendo y le permite focalizarse. Y ese foco le debe traer mejor ingreso. No es que por el hecho de que yo contrate, el ahorro en costos se dé es porque contrate barato. Ahí hay un error también de percepción de cómo la tercerización se puede estar percibiendo. El tercer elemento es la optimización. Tiene que ver mucho con el punto anterior. Usted no logra eficiencia si no logra ser más óptimo. Pero aquí tiene una buena noticia. Ese tercero, si es un buen tercero y es un aliado, él va a trabajar incansablemente todos los días focalizándose en sus necesidades como cliente. Y él debe garantizar
que esos procesos que él está que se tercerizan con él, se hagan de una manera óptima, con calidad, e incluso él le puede aportar sus experiencias de industria, sus experiencias específicas en esas actividades tercerizadas. En PwC lo hemos hecho, vivimos con un enfoque similar. Hemos tenido buenas y malas experiencias como todo, pero cada una de ellas nos permite tener un aprendizaje y un punto de optimización de nuestros servicios y de nuestros procesos. Como cuarto elemento les puedo compartir que hay un elemento bastante importante que es el conocimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento cuando no lo tenemos en los equipos internos? Pues una opción interesante es traer conocimiento externo para que nos lo compartan, y eso lo podemos hacer a través de la tercerización. Definan muy bien sus perfiles, definan realmente qué tipo de expertos es el que ustedes quieren contratar y definan muy bien de qué mecanismos se van a comunicar para que el conocimiento quede en la organización. Rompan un poco el mito que existe en que el tercero viene, aprende, tiene el conocimiento, se va y se llevó todo. ¿No? Busquemos es que la tercerización tenga unos procesos claros y uno de los objetivos sea que el conocimiento quede en la organización. Y el quinto elemento que les quiero resaltar como un beneficio es la tecnología. ¿Por qué se los resalto? Porque resulta que una tercerización sin tecnología se vuelve simplemente el traslado de un riesgo operativo. Es una carga administrativa nomás. Si ustedes combinan buena tecnología, buenos mecanismos de comunicación, hoy en día nos estamos comunicando en línea con los sistemas que actualmente tenemos, bajo unos entornos de seguridad, uno puede tener unas eficiencias donde la tecnología le ayuda. En la consultoría lo estamos viviendo. Resulta que nuestros servicios tradicionales están enmarcados en gente, tener personas sentadas haciendo labores. Ahora con la tecnología nos estamos focalizando en aquellos hallazgos que se salen de un promedio que ustedes como clientes exigen. Entonces, todo lo que esté por encima o por debajo de ese promedio o de ese rango, nosotros entramos a revisar, a auditar, a soportar, a analizar. Eso lo podemos hacer si tenemos tecnología. Sin la tecnología tenemos que con manitas entrar a revisar absolutamente el 100% de la información. Entonces aquí los invito también a que tener buena tecnología y aliados tecnológicos les puede dar a ustedes unos resultados importantes. Bueno, en este momento me gustaría tratar de consolidar algunos elementos como son los aspectos a favor y los aspectos en contra. Entonces, no todo es tan bonito como uno quisiera y todos estos beneficios también tienen unos tiempos y unas sincronías que hay que hacer entre las dos culturas de las organizaciones, tanto mi cliente como esa empresa que terceriza y que presta el servicio. Entonces, quiero contarles algunos de los aspectos negativos que uno puede llegar a tener que considerar. Y el primero lo llamamos la pérdida de control. Resulta que cuando usted terceriza el 100% de su proceso, usted puede empezar a tener una sensación de que está perdiendo el control. Y le diría que no es una sensación, es verdad. Si usted terceriza el 100%, puede perder el control. Entonces defina unos niveles de tercerización adecuados. Sin soltar el 100%, quédese con los aspectos relevantes y tercerice algunos elementos de los procesos que usted sabe que puede controlar a través de un tercero. De esa manera usted no está delegando el 100% de la función y mucho menos de la responsabilidad. Tengamos en cuenta que uno no puede transmitir o transferir esa responsabilidad al 100% a un proveedor, así tenga un contrato que lo cubra, porque los impactos se dan es hacia el negocio y normalmente el proveedor no te va a cubrir el 100% de los impactos. Entonces tenemos ahí una responsabilidad compartida que cubrir. Lo segundo que puede ser un aspecto negativo es la resistencia interna. Entonces aquí me quiero focalizar en algún elemento particular que es que muchas veces las personas al interior de las organizaciones cuando oyen la palabra outsourcing o tercerización, lo primero que se les viene a la cabeza es que vamos a tener recortes de personal. No necesariamente. Resulta que si uno tiene una buena estrategia para tercerizar, ustedes pueden reubicar esos recursos, si son buenos y si quiere quedarse con esos recursos, y los focalizan en el negocio. O se quedan con esa porción estratégica o táctica del proceso que usted está tercerizando. Entonces lo que yo le estoy poniendo son manos y capacidad adicional a esas personas que posiblemente en este momento, por una alta cargabilidad, no están siendo eficientes. Entonces es un mecanismo que uno puede manejar. Pero de entrada existe resistencia
Eso lo vemos reflejado en la entrega tardía de información, documentos incompletos, se esconden ciertas situaciones. Entonces, eso es un aspecto que es un riesgo para los proyectos de tercerización y hacen parte de la cultura natural de las organizaciones. Lo tercero es encontrar un proveedor externo o un tercero que tenga la calidad que yo necesito. Entonces, aquí también tenemos aspectos que tenemos que trabajar y es realmente debemos definir cuáles son los criterios que para mí reflejan la calidad de lo que estoy buscando y buscar que esos proveedores me respondan cómo me van a cubrir y a mantener en el tiempo esos criterios. Entonces es definir muy bien las expectativas y tener muy claro si la capacidad que me ofrecen cumple esos indicadores que yo estoy buscando, focalizados en una mejor calidad. Otro aspecto es la baja rentabilidad en proyectos pequeños. Este sí, desafortunadamente, les diría que no es una debilidad, sino es una realidad, porque hay proyectos que por su tamaño o su dimensión posiblemente no tienen un presupuesto muy amplio que permita buscar los costos de un tercero. Entonces, ustedes deberían tomar en consideración para esos proyectos pequeñitos si la tercerización es una alternativa o no. Es posible que en algunos casos no. Hay proyectos que por su complejidad, no necesariamente por su capacidad en dinero, requieren de pronto un tercero. Entonces, esto es algo que deben tener en consideración, que no el 100% es sujeto a tener buenos resultados con un esquema tercerizado. Y lo último, como aspecto negativo, es que existe una dificultad de alineación o de integración entre los procesos internos que tiene la organización que contrata y ese tercero que se está uniendo con un outsourcing de unas tareas y unas funciones. Esto es algo muy natural porque cada organización tiene su propia cultura, su propio ADN. En este momento, cuando usted terceriza, necesitamos es que ese tercero venga y se acople y se acomode a la cultura que yo tengo. Es posible que usted tenga que ajustar algunos comportamientos o hábitos para que eso funcione. Entonces, es un reto conjunto del esquema que hay que tener en consideración. Estos 5 elementos ustedes los pueden tener como potenciales riesgos cuando tomen una decisión de tercerización y determinen a quién le transfieren el impacto mayor o lo distribuyen entre las dos organizaciones y bajo qué mecanismos. Entonces, esa es la invitación de estos 5 elementos que les acabo de dar. Miremos esos aspectos que son a favor. Algunos ya los vimos en beneficios, pero simplemente quiero aquí recopilarlos y de pronto adicionar un par. Y es pues, que se reducen los costos de formación. Como les decía anteriormente, ustedes pueden no necesariamente basarse en una capacitación y hasta que la capacitación sea efectiva y eficiente en el proceso, usted trae un tercero que ya la tiene que empezar a utilizar y de pasada usted va aprendiendo. Hay una estadística que dice que nosotros los señores después de cierta edad y las damas también aprendemos es haciendo, no viendo. Entonces, ustedes van a una capacitación y ustedes entendieron absolutamente todo. Salen de ahí, le ponen la tarea y empiezan las preguntas. ¿Cómo es que era? Venga, Wilber, y venga, guíeme aquí porque es que se me olvidó. Entonces, una forma es con un tercero hacer lo que llamamos tradicionalmente el aprender haciendo. Entonces, ustedes se focalizan a poner recursos que trabajen con los terceros y vayan aprendiendo sus habilidades y esas capacidades tercerizadas. En algún momento tomará la decisión de no tener al tercero. Eso es natural. Mejores prácticas. Pues caramba, si yo traigo un proveedor tercero con buena calidad, lo primero y lo mínimo que debe traerme es buena práctica. ¿Y qué es buena práctica? Formas eficientes que apliquen a mi industria y a mi entorno. Una buena práctica no es aplicar la metodología del PMBOK. No, eso es una guía de referencia que ustedes pueden tener para aplicar. Pero la práctica es realmente qué le sirve a usted de esa guía y en su cultura, que es única, cómo adaptamos esa práctica para que funcione en su cultura. Entonces, en todos los aspectos que uno pueda ver en proyectos, esos son elementos que deben considerar. Cómo mi cultura me permite hacer o me limita a hacer. Y eso lo tiene que tener un buen aliado que sea capaz de sentarse con usted y decirle, ojo, cuéntenme ustedes qué hacen, cómo lo hacen, déjenme entenderlo primero. No es que la magia llega porque me tercerizó, porque entonces al cabo de 2 meses lo que hice fue que me uní a una masa crítica y no generé ningún cambio. La escalabilidad es la facilidad que tenemos y es que ustedes pueden poner y quitar fácilmente.
Simplemente hoy dicen, no tengo tantos proyectos, por favor necesito un recurso menos, o me sale un proyecto más, póngame un recurso más. ¿A quién le están transfiriendo el riesgo? Pues a ese tercero que tiene que jugar con recursos disponibles en determinado momento o incluso salir a buscar y a capacitar esos recursos. Obviamente hay un efecto colateral cuando los recursos entran al tercero, pero la responsabilidad ustedes la pueden exigir de cara a la tercerización. Economías de escala, no es lo mismo que ustedes me contraten a mí por horas, a que me digan, Wilber, te contratamos por 6 meses tiempo completo. Perfecto, definamos qué voy a hacer esos 6 meses y yo me concentro y me focalizo en el trabajo con ustedes. Ahora, si me dicen, Wilber, te contrato 40 horas al mes, pues seguramente las economías de escala no se van a ver, porque voy a costarles un poco más el valor de hora. Reducimos gastos administrativos, es evidente, porque toda la carga administrativa la asume el tercero. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen que tener cuidado es que ese tercero sí esté cumpliendo con los mínimos requeridos para que los recursos estén en buenas condiciones, que les pague el tema de salud, los parafiscales y todos estos aspectos de las personas que garantizan que ese tercero presta un servicio idóneo y adecuado. Y esto es muy fácil. A nosotros nos están pidiendo que pegadito a la factura usted adjunte sus evidencias de que está pagando todo el tema de salud, para fiscales, tema de ARL, etcétera. Entonces, simplemente defínalo muy bien y que en el contrato quede explícito. Y en el evento en que usted vea que eso no se está cumpliendo, pues levante la alerta y pida la solución. Puede tener un modelo centrado en resultados. También es bien interesante este punto. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes pueden focalizar todo sobre entregables. Entonces, yo también le puedo decir, señor tercero, necesito que usted, yo le pago. Bueno, independencia es un elemento que juega muy a favor de los proyectos, más que de las organizaciones. Resulta que muchas veces por cultura hay áreas que no les gusta decir verdades o dicen verdades a medias, por no decir mentiras. ¿Y qué sucede con esto? Cuando usted tiene un tercero que es totalmente independiente, yo me puedo parar como tercero y hacer evidentes situaciones sin necesidad de exponer políticamente a los recursos internos. Entonces, muchas veces a mí me utilizan para que yo diga lo que no les gusta, pero con una visual de que podamos llegar a algún consenso. Entonces, separa uno entre el proveedor, que sería el que terceriza, y buscamos acuerdos. Pero eso lo puedo hacer siempre y cuando sea independiente. Cuando no tengo la independencia, simplemente soy parte de una organización. Podemos superar la falta de capacidades, lo veía con el tema de proyectos. Si usted empieza a tener proyectos donde necesita cierto conocimiento, cierto skill, pues un buen proveedor de este tipo de servicios debería estar en la capacidad de ponérselo a disposición o ubicárselo. Muchas veces nos toca ubicar recursos con características específicas, pero ahí es donde está también la capacidad que puede tener ese aliado, de que no sea restrictivo, sino que también de alternativas. Estructura de costos variables, lo explicaba ahorita, no es lo mismo que me paguen por horas a que me paguen por un bloque. En este caso, el costo variable va asociado a la cantidad de horas que usted necesita. Si al final del ejercicio me dicen, Wilber, este mes no lo necesité 40 horas, sino 20. Bueno, perfecto, pues liquidamos 20 horas y se acabó el problema. No tienen que asumir unos costos totalmente cerrados, pero depende mucho de cómo negocien. Y este puntico, que me lo encontré y que me gustó mucho, me llamó la atención, que lo llamaron la compensación legal. Aquí tratando de entenderlo, porque me pareció innovador, está focalizado a que cuando ustedes hacen un proyecto a nivel interno, ¿qué pasa si el proyecto fracasa? ¿O qué pasa cuando se generan pasivos en las compañías? ¿Quién asume esos impactos? Cuando usted tiene un tercero, usted puede transferir parte de esos impactos al tercero. Entonces también está liberando usted un porcentual de ese impacto legal y administrativo que le genera un fracaso de un proyecto. Básicamente son esas cláusulas que uno encuentra en los contratos donde dice, si el proyecto no sale a cabalidad, entonces usted me debe compensar o usted debe responder por. Obviamente hay que acordarlo en unos términos que se puedan ejecutar y que sea cumplible para las partes. Pero es un punto importante porque es la forma como se blinda legalmente el ejercicio de una decisión de tercerización. Y estemos claros, aquí les concluyo rápidamente entre pros y contras. La tercerización
también es un mecanismo de transferencia de riesgos. Entonces, como tal, requiere un análisis importante. Bueno, entendiendo lo anterior, les quiero contar también, darles una pequeña guía, algunos elementos que ustedes deban actuar cuando decidan tercerizar. Entonces, lo primero es, defina de manera conjunta el trabajo que usted va a tercerizar. ¿Qué quiere decir eso? Siéntese con su proveedor o su potencial proveedor que le ponga recursos y defina unos entregables del servicio muy claros. Es qué me va a hacer usted, qué va a entregar usted, cuál es el resultado que yo estoy esperando de esa capacidad que usted está poniendo al servicio de mi compañía. Lo segundo es cuantifique y clarifique las expectativas, pero por escrito, señores y damas. El tema no es solamente si yo esperaba tal cosa al final cuando ya tengo un contrato que lo marca, es antes de. Y eso me permite tener un entendimiento supremamente claro de la cultura organizacional de donde debo prestar mi servicio. Debo entenderlo, debo alinearme a la forma como usted vive, como usted toma decisiones. Defina qué tipo de documentación es la que se va a crear y se va a mantener, porque estamos hablando de proyectos. Entonces, seguramente una de sus expectativas es que el tercero documente, haga las actas, tenga un repositorio documental, salvaguarde la información, o sea, genere lecciones aprendidas, etcétera. Todos estos elementos usted tiene que definirlos muy bien. Y al definirlos, va a definir dos aspectos importantes en los proyectos, que es cuál es la documentación asociada a su plan de comunicaciones y cómo se maneja la gestión documental de los proyectos en su entorno. Si usted no tiene repositorios físicos o digitales, pues podríamos esperar que el tercero traiga esos repositorios digitales o esos repositorios físicos. Simplemente es de definirlo y negociarlo. Un aspecto importante que salta y es establezca pagos asociados a hitos. Señores, no paguen sobre algo que no recibieron. Y miren quién lo dice, quién presta un servicio. Yo, en la medida en que recibo un buen servicio, yo valoro el servicio y pago lo que sea justo y razonable. Entonces, muchas veces, si negociamos de manera justa y razonable, podemos llegar a buenos acuerdos. Cuando ustedes omiten este tema de ser justos y razonables, empiezan a recibir baja calidad, recursos que ya no cumplen los perfiles y al final del ejercicio se rompe la relación. Por consiguiente, la tercerización no sirvió. Entonces requiere mucho la definición de un alcance. Y los hitos simplemente me ayudan a tener un foco en los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son esos objetivos? Que el proyecto cumpla con su alcance dentro de un tiempo determinado y en un presupuesto. Y obviamente algo que en el algo de proyectos decimos, la calidad no se negocia. Entonces los entregables van con su nivel de calidad definido por debajo. Entonces eso me permite también determinar cronogramas detallados para poder hacer seguimiento y control de lo que está haciendo mi tercero. Si ustedes lo dejan sueltico, pues como decimos a veces, cuando los niños están en silencio es porque alguna maldad están haciendo o la están planeando. Entonces, en este caso, el tercero hace parte también de ese kindergarten que está aprendiendo a adaptarse a su cultura. Posiblemente con mayor madurez en el tiempo ya no necesiten estar tan encima de ellos, pero al comienzo hay que hacerlo. Y último, así como ustedes quieren que les, de alguna manera les devuelvan algo porque el servicio no se recibe adecuadamente, pues también ofrezcan incentivos si el servicio se da con unas condiciones de desempeño. Entonces establezcan en esos contratos tanto los temas negativos como los positivos. Si el escenario es negativo, pues usted me compensa a proveedor de tal manera. Pero si usted me trae un beneficio, yo también le doy un incentivo. Entonces, en ambas direcciones esto enriquece la relación. Bueno, con todo lo anterior les quiero contar también pues que una de las transformaciones que estamos haciendo como parte de esta alianza, que es Jaira con toda su plataforma de tecnología y su know-how a nivel de su infraestructura, suma más o menos de principio de año, que es la transformación como un servicio. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que todas las compañías de alguna manera necesitan hacer cambios y lo vimos con todas las amenazas y las les va a llevar a las necesidades en sus organizaciones. Entonces, ¿qué queremos ofrecer con este servicio consolidado? Lo primero, conocimiento.
poner personas que sepan de su industria, personas que tengan una claridad sobre la función que van a desempeñar, que es gente. Lo segundo es ponerles la tecnología y las herramientas correctas. Cuando hablamos de herramientas, estoy hablando no solamente de equipos, no solamente de sistemas de información, sino también lo que acompaña a eso, que es las metodologías y los procesos que pueden llegar ustedes a necesitar. Entonces, es sumar esos aspectos. Y adicionalmente, resaltamos algo que es muy importante, que nace de una función que hacemos nosotros, que es la interventoría, es la oportunidad en la información. Yo no saco nada con tener un buen conocimiento, una buena tecnología, si no soy yo oportuno en el momento en que presento el hallazgo y oportuno en la resolución y toma de decisiones. Entonces, con esos tres elementos, lo que queremos es poder, a través de un mecanismo que puede ser tercerizado, generar un crecimiento en la madurez de la gestión de proyectos en sus organizaciones. Debemos contar con conocimiento experto, que esto es compartido, no solamente el tercero trae cosas buenas, sino que ustedes al interior tienen un potencial que hay que explotarlo al máximo. Pongámosle tecnología, si ya tienen tecnología, revisemos también esa tecnología, cómo nos aporta un mecanismo. Ese es un enfoque que estamos tratando de divulgar, donde los invitamos a que el servicio sea información y no el resultado sea simplemente un proceso o un documento. Conclusiones. Básicamente les quiero transmitir algunos elementos que tengan en cuenta cuando tomen una decisión de tercerización, y es, como primera medida, identifique esos potenciales cambios que usted pueda llegar a tener. Simplemente conózcase, mírese al espejo en sus organizaciones, miren sus procesos, sus unidades de negocio y determinen qué elementos pueden ser susceptibles a cambiar y si esos cambios los puedo hacer yo solito o necesito de pronto capacidad para esos cambios. Una vez me conozca, pues entro y revise esos procesos de manera detallada. Entonces, mire qué factores o qué porcentaje es sujeto a que lo haga un tercero. Si eso es correcto y lo podemos manejar con un tercero, a documentar muy bien esos aspectos que usted quiere que se tercericen. Eso se empieza a convertir en el alcance de lo que usted quiere pedirle a ese tercero. Defina unos entregables, esto va muy de la mano a lo que ya les había comentado. Con esos entregables claros, defina una metodología de cómo voy a evaluar que me están cumpliendo esos entregables. Entonces pueden definir niveles, acuerdos de nivel de servicio, los famosos ANS o algunas características puntuales de cumplimiento de calidad y oportunidad. Y por último, determine cuál es el modelo de comunicación que usted va a tener con el tercero para que no lo deje sueltico, no lo deje solo y pueda poder establecer el mejoramiento continuo. Si se dan cuenta, estos tres elementos resumen todo lo que sería como el proceso transversal de cualquier tercerización de cualquier proceso. Simplemente ustedes deben definir qué es lo que quieren, cuál es el valor que están esperando de un tercero. Y a partir de ahí definan los aspectos relacionados a ese servicio que está buscando. Bueno, hasta el momento, digamos que son los aspectos que quería compartir. Sé que el tiempo es muy corto, pero queremos contarles que estamos comprometidos con ayudarlos a ustedes como nuestros potenciales clientes en el futuro, o si ya lo son, seguir ayudándoles en la medida que podamos en transformar sus organizaciones, transformar a nuestro país en un lugar mejor. Realmente queremos transmitir un mensaje de que a través de los proyectos que son liderados por este tipo de audiencias es que podemos realmente empezar a cambiar y a transformar nuestra sociedad. Y básicamente esa es como es mi frase de cierre. Me gustaría de todas formas pues dar el espacio a las preguntas. Sé que seguramente esto ha generado una cantidad de inquietudes. Pues pasamos a escucharlos. Ok, muchas gracias, Wilber. Durante el transcurso del seminario hemos recibido algunas preguntas. Si tienen algunas adicionales, por favor no las envíen. Entonces vamos a empezar. Vamos a dedicar solamente unos cuantos minutos para ya finalizar el seminario. Entonces tenemos, Wilber, dice, en este servicio, en esta alianza que se propone, ¿se puede contar con una metodología que tenga la experiencia de Price?
poner al servicio todas esas experiencias, tanto de industria como de implementación de procesos, procedimientos y tecnología al servicio de los proyectos. Lo que estamos haciendo es que a través de la plataforma de Jaira podamos parametrizar a la medida o customizar o optimizar las metodologías que tienen las organizaciones y hacer una propuesta de valor que permita que sus proyectos sean bajo una gestión más ágil. Entonces arrancamos desde la agilidad y buscamos lo bueno de los dos mundos, la parametrización sobre una plataforma de tecnología, porque no lo es todo, y todo lo que va de la mano con los procesos, experiencias y la forma en cómo vamos a utilizar esa tecnología. Ok, perfecto. Hay otra pregunta. Dice que Wilber comentaba que la herramienta es un componente muy importante en esta propuesta. ¿Qué alcance tiene la herramienta que apoya el componente tecnológico? Bueno, básicamente las plataformas tecnológicas deben responder a varios elementos. Uno es la capacidad de tener una ágil parametrización. Lo segundo es que podamos a través de la misma plataforma poder hacer seguimiento y control, lo que tradicionalmente llamamos como hacerle un tracking. Jaira particularmente tiene una gran bondad y es que nos permite hacerle seguimiento y control a una tarea sin necesidad de volverlo una herramienta colaborativa y sin ser una herramienta tipo de procesos, de gestión de procesos. Uno puede establecerle niveles de control de entradas y salidas a una tarea. Y esto es algo muy innovador porque me permite parametrizar funciones operativas de los proyectos y hacerle seguimiento y control. Y adicionalmente, pues tiene una plataforma de colaboración interna que permite manejar la información de una manera dinámica, ágil, con seguridad, y pues esto nos da confianza para poder usar ese tipo de herramientas. Ok. Bueno, hay otra pregunta. Dice que de esas actividades, ¿cuáles se recomiendan tercerizar en la gestión de proyectos? Bueno, si ustedes tienen temor de arrancar con un tercero que les controle el proyecto en su totalidad, ustedes podrían empezar con temas un poquito más operativos, como cuáles. Toda la dinámica de la gestión de comunicaciones, la elaboración de actas, la divulgación de información, la consolidación de documentos. Podríamos estar hablando de la capacidad de manejar un cronograma, por ejemplo. Si por algún momento tengo un proyecto que requiere una habilidad de programación importante, pues tercerícela si no tienes el experto que te maneje el cronograma. Inclusive lo puedo llevar también a nivel de riesgos. Podría plantear a alguien que les ayude en las sesiones periódicas de riesgos, a que les ayude con buen enfoque a que los riesgos les sirvan a la gestión de proyectos. Y en algunos casos, por ejemplo, ya con experiencias propias, nos han contratado para tercerizar la planeación. Entonces hacemos toda la planeación del proyecto en la etapa inicial y la dejamos con las líneas de base para que ustedes sigan haciendo el seguimiento y control. Eso es sujeto a tercerización y puede ser como un inicio. En la medida en que ustedes van viendo que eso les funciona y que hay valor, ustedes seguramente van a empezar a descargar otro tipo de actividades en ese tercero. Ok, también tenemos otras preguntas en las cuales dicen que si pueden tener la grabación del webinar y dicen que si pueden compartir la presentación. La plataforma automáticamente 24 horas después les va a enviar el link del acceso de la grabación de este seminario web. Acá hay otra pregunta. Dice que si se puede compartir el resultado de la encuesta que el cual se hace referencia en la presentación. Bueno, en este sí, con todo gusto la podemos compartir. Simplemente es que nos les enviar por correo electrónico el survey y también les abro la invitación a que si en algún momento ustedes necesitan de pronto que tengamos un acercamiento con ustedes en su organización, pues me puedo desplazar
con todo gusto con el equipo de Hydra y les contamos un poquito esto a sus equipos. Digamos que lo dejamos abierto porque nuestra misión y función en este momento es que ustedes conozcan esta información y sobre ella tomen decisiones. Ok, permítame, hay otra pregunta, ya yo creo que con este y cerramos el seminario. Dice, ¿en qué sectores de la economía han habido mayores casos de éxito en la tercerización de la gestión de proyectos? Bueno, realmente no tengo un resultado consolidado muy grande. Les puedo responder al señor José Arevalo, particularmente con mi experiencia, pero hemos tenido servicios de tercerización en industrias como por ejemplo la industria de tecnología, la industria financiera, o sea, la parte financiera se está moviendo mucho en este sentido, lo que son bancos, los que son entidades aseguradoras, en algunos casos se veía muy fuerte en la tercerización en el sector de oil and gas, pero pues con el repunte que tuvo la economía, prácticamente este modelo casi que fue suspendido y se han ido a una reducción de costos muy grandes. Donde no he visto que haya un tema de tercerización exitoso y donde posiblemente pudiéramos tener oportunidades todos en su tercerización es en el sector gobierno. El sector gobierno adolece de tener buenos proveedores y buenos aliados. Entonces, ahí, por ejemplo, no hemos visto una alta fortaleza en el tema de tercerización. Y eso que ellos manejan el modelo de contratación estatal, que es básicamente su punto de negociación para desarrollar sus estrategias. Entonces, les quedó un poquito debiendo, voy a tratar de consolidar e investigar un poquito más y posiblemente responderle al señor José Arevalo, pero pues. Ok. Bueno, ya para finalizar, pues, quiero reiterarles el agradecimiento a Wilber, pues ya nos hemos pasado el tiempo, por todas las aportes en el día de hoy y pues a cada uno de ustedes por el tiempo en este seminario. Y aprovecho a ustedes para hacerles la invitación de permitirnos ampliar en detalle esta información sobre este webinar, sobre la encuesta, sobre cuáles son los beneficios de la terciación de la gestión de los proyectos y contarles puntualmente sobre la alianza de la tecnología y servicios que hemos desarrollado en conjunto entre Hydra y Price. Si están interesados, por favor, contáctenos y con mucho gusto nosotros conversaremos al respecto. Adicionalmente, les agradezco, ahorita ustedes van a encontrar una encuesta en su pantalla, esperamos a todos sus aportes y obviamente los esperamos a todos en nuestro próximo seminario virtual. A todos ustedes que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias.